Ok, Dios les bendiga a mis estimados hermanos. Ahora entramos a mediodía, ya que no nos fue posible hacerlo esta mañana como comúnmente lo estamos haciendo. Pero vamos a continuar en la enseñanza de la palabra de Dios. Es tan importante, indispensable, siempre usar la palabra de Dios como nuestro fundamento, porque si no la usamos como nuestro fundamento, entonces lo que sucede es que nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, filosofías son las que van a predominar en nuestra habla y nuestra forma de pensar. Así que tenemos que siempre estar concentrados o basados en la palabra de Dios. Mateo 24, Mateo capítulo 24, después de que el Señor, los discípulos le preguntan al Señor sobre la preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ya expliqué cuándo serán estas cosas. La pregunta se refiere a la destrucción del templo que ocurrió hace muchos años, pero es importante tener eso en cuenta. Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Que es la misma cosa. La venida del Señor y el fin del mundo es lo mismo. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La siega es el fin del mundo. También cuando la red, que es la palabra de Dios, el Evangelio, es echada a la mar, la multitud de gentes, las naciones, y cuando es sacada al final, se separan los peces, lo bueno de lo malo, así será al fin del mundo. Entonces, vamos a ver las escrituras que aplican a su venida como señales de su venida y del fin del mundo. Y las leemos inmediatamente del verso 5 en adelante, porque es la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y aquí vamos a leer 6 señales y luego hay una séptima señal que es muy, muy importante. Vamos a comparar las señales que dio el Señor. Son 6. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces es la señal número 1, falsos cristos, falsas enseñanzas, engaño. Número 2, lo importante aquí, lo interesante es que dice vendrán muchos y a muchos engañarán. Número 1, falsos cristos, falsos profetas, falsas enseñanzas, doctrinas chuecas, doctrinas de demonios, como habla la palabra de Dios. Señal número 2, oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es la segunda señal que da el Señor. Entonces, la tercera señal que dio el Señor es, habrá pestilencias en el verso 7. En el mismo verso 7 da la cuarta señal, hambres. Y en el mismo verso también terremotos por los lugares. Esas son, entonces tenemos aquí, voy a contar que esté contando correctamente aquí, falsos cristos, guerras, la nación pestilencias, hambres, terremotos, y luego la número 9, verso 9, la sexta señal. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es persecución. Así que tenemos que engaño, la primera señal, la segunda señal, guerras y rumores de guerras, la tercera señal, pestilencias, la cuarta, hambres, la quinta, terremotos, y la sexta es la persecución de los creyentes. Entonces vamos a leer esto y luego dije, hay una más, hay una séptima, pero no voy todavía a leerla. No voy a leerla todavía.
Entonces vamos a regresar a ella. Vamos a ver qué es la séptima. Está mencionada aquí en Mateo 24. Lo menciona el Señor también como una señal. Bueno, vamos a ir. Entonces de aquí vamos a pongan una marquita ahí en Mateo 24 y vamos al Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, el último libro de la Biblia, capítulo 6 de Apocalipsis. Y leemos los 7 sellos. Ahora es muy importante, antes de que leamos el capítulo 6 de Apocalipsis, volteen sus páginas y vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás, vamos al Apocalipsis capítulo 1 y verso 3. Verso 3. Vamos a ir despacio para que podamos captar. No tenemos ninguna prisa, no vamos a ningún lugar. Aquí estamos en cuarentena, estamos encerrados, así como el pueblo de Israel estuvo temporalmente encerrados en Gosén cuando llegó la plaga, llegó el ángel de la muerte. Entonces estaban encerrados en sus casas con la sangre del cordero y ahí tomaron la Pascua, comieron del cordero, comieron del pan sin levadura y las hierbas amargas. ¿Qué quiere decir eso? Participaron de la Pascua, la señal de la liberación. Nosotros estamos encerrados, la sangre de Cristo del cordero está sobre nuestra casa, la proclamamos. ¿Y qué estamos haciendo en casa? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en casa? Participar del Cordero, participar la comunión con el Cordero, con el Señor Jesucristo, de su palabra, por medio de su palabra, por medio del vino, que es, dijo el Señor, es la presencia del Señor, es su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos participando? Dice Pablo, porque Cristo es nuestra Pascua. Entonces, estamos participando de comunión con nuestro Señor en cuarentena temporal. No es para siempre, es temporal, pero tiene su propósito. El propósito es para que quedara sellada la sangre del Cordero en su casa. Y el Señor quiere que quede sellada. Él no quiere que regresemos a las formas antiguas, como la liberación que teníamos y corremos para acá y corremos para allá y no tomamos el tiempo para tomar de la Pascua, para tener comunión con el Señor, con nuestra familia. Y luego, si se ignora eso, el Señor quiere restablecer, quiere que quede marcado la sangre del Cordero en cada casa. Repito, esto es temporal, esto fue temporal, porque después salieron al desierto a celebrar al Señor, fiesta en el desierto el pueblo. Sin embargo, había un propósito, Hay un propósito hoy también de que los templos se han cerrado. No estamos diciendo que los templos no sirven para nada. No estamos diciendo que los viajes de misiones, predicar en diferentes lugares, no. Pero la verdad es que hoy está la puerta cerrada, nadie puede volar, nadie puede salir, no hay el medio. Entonces hay que pensar, Dios tiene un propósito, cerró la puerta. Si el Señor, esto es temporal, entonces regresaremos una vez más, pero ya no igual, porque el propósito del Señor es que entonces cada creyente sea una persona, un intercesor, un guerrero de oración. No todos están en el mismo nivel espiritual, no todos estamos en el mismo nivel espiritual, no se puede demandar de uno más, pero sí hay una necesidad que cada padre, cada madre ahí en su casa establezcan un altar. Eso es la reedificación del altar que estaba arruinado, como hace Elías cuando se enfrenta con los profetas de Baal y los profetas de los bosques. ¿Qué fue la primera cosa que hizo antes de que cayera fuego? Antes que hubiera una demostración del poder de Dios. Hoy se habla del gran avivamiento que se va a desatar. No se puede desatar un gran avivamiento si el altar está arruinado. Entonces por eso el Señor movió a Elías, le instruyó y Elías lo comprendió. Lo primero que hizo fue de reedificar el altar que estaba arruinado. Y es lo que Dios quiere hacer. Regresa a tu casa y reedifica el altar ahí en tu casa.
No puedes seguir dependiendo del culto del domingo, del miércoles o del viernes. No, eso es para ayudarte, para apoyarte y es necesario la reunión porque Dios manda que nos juntemos y que nos reunamos, pero eso no debe sustituir el altar de la casa. Es lo que ha pasado, es lo que ha sucedido. Son pocos los padres que tienen un altar en su casa. Pocos. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ha contribuido esto? Para una gran tibieza, para un gran descuido. Entonces, por eso existen muchos problemas porque hemos sido negligentes en mantener el altar en nuestro hogar. Por eso muchos cristianos hoy no tienen altar en el hogar, están desesperados y están en pánico porque no hay servicios, porque están dependiendo, viviendo totalmente de la predicación del pastor allá en el templo donde todos se reúnen, pero en la casa no hay altar. Entonces ese es el propósito de la cuarentena, ese es el propósito de estar encerrados. Esto es tan claro y cada día que paso puedo ver algo más todavía, porque ahorita hay argumento, hay hermanos hay iglesias que se han rebelado en contra de el mandato del gobierno y han seguido teniendo servicios y les han dicho que no lo hagan, lo siguen haciendo, dicen que es el derecho de los americanos, la ciudadanía y que nadie va a quitarnos el derecho de hacer eso. Y saben que respetamos la fe de mis hermanos, pero la verdad es que no están entendiendo el propósito, es que creen que si cierran los templos es una señal de derrota, es una señal de debilidad, que es una señal de doblarse al hombre, al humano y que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dicen entonces, el Señor dijo que no dejemos de congregarnos, entonces ellos se van a seguir congregando no importa qué. O sea que usan escrituras para decir eso, pero creen, pero sé que es fe sin ciencia, sin entendimiento, porque hay un propósito aquí. ¿Qué van a hacer? Lo que va a suceder es que al tiempo van a darles multa y si no hacen eso, por fuerza van a cerrar los templos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los derrotaron? No, no están derrotados porque la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Y el Señor está haciendo un reajuste, está ajustándolos, nos está purificando y nos está llevando a un arrepentimiento y nos está diciendo, aquí los voy a encerrar en casa. Los voy a encerrar en casa. Y no sé si está mi esposa ahí con mi teléfono a mi lado, pero lo necesito. Entonces, estamos en casa precisamente por esa razón. Estamos en casa porque el Señor está haciendo un reajuste y estamos orando y creyendo. Mi esposa me decía, ¿cómo es posible que ya se cierren las puertas y que no podamos ayudar, a los huérfanos, a los necesitados? ¿Y qué pasó? Solamente hemos hecho muy poquito en este poco de tiempo. Pero entonces estaba considerándose lo que me estaba diciendo, pero yo creo que el Señor quiere que sigamos haciendo eso, pero un reajuste. Él quiere que sigamos teniendo celebraciones, reuniones, aunque quizás viajemos para tomar tiempo, pero no quiere que regresemos a la forma antigua, a la forma dividida. Dos cosas, la tibieza. Sería una tragedia que el Señor, la palabra en inglés es un reprieve, es un reposo, un receso. Dios manda juicios y luego levanta el juicio, el pueblo clama y Dios levanta el juicio y luego da un espacio de tiempo de reposo al pueblo. Y lo peor que el pueblo puede hacer es regresar al estado en que estaban antes. Y la verdad, mis amados hermanos, y lo digo, no lo digo con filo, lo digo con el corazón quebrantado, la verdad es que son pocos los que han tenido una vida de oración y la razón es porque el altar en el hogar ha sido destruido. Y entonces no puede haber este gran avivamiento para que haya una gran cosecha si la iglesia, si los miembros del cuerpo no tienen comunión con el Señor. El Señor no mandó que el pastor tenga comunión con Dios y ore y ayuno y tenga unción y que los miembros estén como pajaritos
con hambre y que la única forma que van a comer es de la boca, de la predicación en el templo. No, la predicación es para que entonces se instruya, para que en los hogares haya el altar. Pero fíjense esto, ni el templo debe sustituir al altar en el hogar, ni tampoco el altar en el hogar sustituye a que nos reunamos. Son ambas cosas, son mandamientos de Dios, ambas son mandamientos de Dios. Es como el candado y la llave. ¿Qué es más importante, el candado o la llave? Pues el candado solo no sirve para nada, es inútil, la llave sola es inútil, las dos cosas son necesarias. Pero hoy está Dios haciendo el reajuste para que se reedifique el altar en el hogar. Así le mandó Dios a Moisés cuando dio los mandamientos en el capítulo 6 de Éxodo. Y le dice estas palabras, estos mandamientos. ¿Cómo voy a hacerle para enseñarle a esta multitud de 2 millones de gente? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para esto? Entonces el Señor habla con Moisés y le dice estos mandamientos. ¿Qué vas a hacer? ¿Una gran campaña? ¿Una gran reunión en que vas a explicar los mandamientos a todos? Mujeres, niños, jóvenes, familias enteras, todos juntos reunidos bajo un techo. No tenía micrófonos. ¿Cómo le van a hacer? Pues todavía es el método de Dios, no ha cambiado. Los mandamientos y los estatutos que le dio. ¿Cuál es la estrategia de Dios? ¿Cuál era su modo para que el pueblo comprendiera y entendiera? Y aquí está, leemos en el capítulo 6. El Señor respondió, perdón, Deuteronomio 6, no Éxodo, Deuteronomio capítulo 6. Aquí es donde Dios da el mandato a Moisés cómo debe instruir a sus familias. Entonces los pastores no somos responsables de enseñar a toda la congregación. Somos, claro, predicamos a todos, predicamos en español y en inglés para que todos entiendan. Por eso pensamos que somos responsables de enseñar a toda la congregación, por eso ponemos maestros de jóvenes, maestros de niños, maestras de las mujeres, y todo está bien, pero eso no es la base, no es el fundamento, sino que el trabajo del pastor es enseñar a los padres, a los líderes del hogar, a que ellos enseñen a su familia, junto acompañado por su esposa, los hijos mayores. Es el trabajo del padre enseñar a toda la familia, y el trabajo del pastor es entrenar y equipar a aquel líder de ese hogar para que él haga ese trabajo, no nomás el domingo o el miércoles, el viernes, no, todos los días es el mandamiento del Señor a los cabezas de hogar para que entonces inculquen, enseñen, haya en la casa oración, adoración, lectura de la palabra de Dios, cantos, alabanza, ahí en la casa todos los días. Esto no se ha hecho en nuestra cultura. El templo ha sustituido el altar de la casa y por eso hay muchos debilitados, hay muchos enfermos, no pueden sobrevivir. Por eso muchos dicen, abran el templo porque me estoy muriendo, precisamente porque no hay altar en el hogar. Espero que mis hermanos me estén entendiendo ahora, porque esto es la verdad, esto es la realidad. Entonces Elías no pudo caer fuego como testimonio para que el pueblo de Israel, engañado por Baal, los Baales, por los profetas de Baal y los profetas del bosque, estaban. Qué curioso, aquí fíjense nomás, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el dilema? Esto era en Israel. Por eso lo que estamos viendo hoy es el juicio de Dios, porque es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Pero es justo juicio. Es juicio para que no seamos condenados con el mundo. Es un juicio para que nos arreglemos, para que nos pongamos a cuenta con Dios y unos con otros. Pero regresemos entonces a Israel. El problema era con Israel. Y Elías enfrenta a los profetas de Baal y a los profetas de los bosques, 850 profetas. ¿Cuál era el problema?
El problema era la tibieza. Ese era el problema. ¿Por qué la tibieza? ¿Que no estaban adorando a Baal? Este es el problema. En el día iban al templo y adoraban a Dios, y en las noches a escondidas en los bosques iban y adoraban a Baal. Estaban con un pie con Dios y el otro con Baal. No estaban entregados totalmente como los paganos. Los paganos no servían al Señor. Los paganos no tenían su Jerusalén. Las naciones paganas no tenían templo al Señor en su capital. Pero había un pueblo que sí, era el pueblo de Dios. Ellos tenían su Jerusalén y tenían también su capital y tenían el templo donde era el lugar de la adoración. El dilema estaba muy sencillo, el de las naciones paganas. Eran paganos, punto, en 100%, como decimos los mexicanos, de hueso colorado. Pero el pueblo no era ni de hueso colorado, ni del Señor, ni de Baal, porque en el día iban al templo y adoraban al Señor, y en las tardes iban a los bosques a lo escondido, y allá adoraban a Baal. Tibieza, una mezcla de lo profano y de lo divino, y Dios aborrece eso. Por eso Él dice: ojalá fueses divino, fueras santo, fueras consagrado o fueras profano, pagano, una de dos, pero por favor no mezcles lo sagrado con lo profano, con lo abominable. Esa es la definición de la tibieza, una mezcla, ni frío ni caliente. Y Elías se para delante del pueblo y sus primeras palabras son: ¿hasta cuándo dejaréis de claudicar entre dos pensamientos? Y esa es la voz de Dios ahora hablando a su pueblo. No examinemos a otros, cada quien examinemos a nosotros mismos. ¿Hasta cuándo dejaréis de claudicar entre dos pensamientos? Y dijo: miren, si Baal es Dios, sírvanle. O si el Señor es Dios, vamos a servir al Señor. Una de dos. Así lo dijo el profeta. No es que quería que fueran adoradores de Baal, no, pero está retando, está diciendo qué tan repugnante e inaceptable e intolerable era la mezcla de lo pagano con lo profano, la adoración de Baal y la adoración del Señor. Ese era no cabe duda, no cabe duda que la palabra, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí está, dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo que está haciendo Dios hoy es un ajuste. Y repito, ¿qué hizo entonces? Una vez más repito lo que dijo Elías al pueblo: ¿hasta cuándo dejaréis de claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, sírvanle a Baal, pero por favor, no estén sirviendo a los dos. Así le dijo también Josué al pueblo: mira, ahí están los dioses de los amorreos, los dioses de vuestros padres, allá está el ídolo de oro. Sirvan al Dios que quieran, pero yo y mi casa no claudicaremos entre dos pensamientos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es lo que Dios está hoy hablando, este juicio que ha venido sobre la iglesia y sobre nuestra nación, a los el que está en Estados Unidos, sobre México, sobre el mundo entero y también sobre la nación de Israel. Recuerden lo que les comenté de aquel jovencito en el muro y llorando y diciendo: mi pueblo está muy lejos de él, ¿qué puedo hacer para que se acerquen a Dios? Ese es el clamor que debe estar en el corazón del pueblo del Señor: Señor, acércanos. Mi pueblo está lejos de ti, o mi familia, o mi casa, o mis hermanos, mi familia, o la congregación. Señor, ¿qué podemos hacer para que se acerquen? Lo primero que podemos hacer es nosotros mismos examinarnos y que estemos caminando con rectitud, integridad y con un corazón limpio. Así que aquí está el pecado de Israel: era la tibieza, era el estar sentados en el cerco con un pie a un lado, claudicando entre dos pensamientos. Y tenía que haber una señal. ¿Cuál era el verdadero Dios? ¿Baal o era el Señor Dios de Israel? ¿Quién es el más poderoso? Es fácil comenzar a decir: en el nombre de Jesucristo reprendo todos los demonios de la plaga,
y con una valentía que no es genuina. No, sino hay que primero examinar qué es antes de que orar que caiga el fuego, primero es necesario reedificar el altar. Antes que haya un avivamiento, que la gloria de Dios, así como lo dijo el Señor, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. ¿Qué es lo que se necesita desesperadamente en la tierra que está llena de oscuridad y en las ciudades? Luz, esperanza. Entonces, ¿quién trae esa luz? El pueblo. Tú levántate, mi pueblo, levántate y resplandece. Bueno, pero hay un proceso para eso. Para que podamos resplandecer, hay que primero que reedificar el altar en nuestra casa. Los que estamos solos, ya los hijos grandes, los que tienen hijos pequeños, o el que está solo, ahí en su casa, reedificar el altar de Dios. Y eso es lo que entonces va a preparar el terreno para que caiga fuego del cielo y el mundo y el mismo pueblo de Dios diga: el Señor, Él es Dios. Él es el verdadero Dios. Dios quiere ser glorificado. Así como se glorificó en su pueblo hebreo en Egipto, Él se glorificó. Es siempre su anhelo y su deseo. Cada prueba, cada lucha, cada aflicción es una oportunidad dorada para nosotros, para que Dios sea glorificado. Si ahí en ese lugar está el altar, hay humillación y hay comunión, entonces la gloria de Dios va a descender. Y este mundo, mi estimado hermano, necesita una manifestación de la gloria de Dios. Y nosotros somos los cargadores de la gloria de Dios. La gloria del Señor está derramada, ha nacido sobre ti, sobre tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú, mi hermano. Nadie sale sobrando. Cada miembro del cuerpo cuenta. Y cuando nosotros entonces reedificamos el altar, ahí va a descender el fuego de Dios y el mundo va a mirar que hay Dios en Israel, que hay Dios en la iglesia. El método de Dios no ha cambiado. Dije el trabajo, me estoy repitiendo, y el trabajo del pastorado no es responsable el pastor de enseñar a todos, hombres, mujeres, niños, jovencitos. No, el trabajo del pastor mayormente es el entrenar, equipar y darle el ejemplo a los líderes de su congregación. ¿Y quiénes son los líderes principales de la congregación? Los que están en el pastorado, los diáconos, los ancianos, pero están deben respaldar la misma visión del pastor. ¿Cuáles son los líderes? Como hoy la palabra popular, las células o los grupos pequeños. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Buscamos gente para que vaya y sea líder de la casa de un hermano? No, el trabajo nuestro es de entrenar a cada cabeza de hogar para que sea el líder, para que sea el que está inculcando, el que tenga la unción para enseñar a sus hijos, a su familia, no cada domingo, no cada miércoles, 1, 2 o 3 veces por semana, no, al contrario, cada día. Así lo establece la palabra de Dios. Y si no hay esposo en la casa, entonces la madre es la líder, es la responsable de modelar esa relación con Dios en su casa. Así lo dijo el Señor, le instruyó a Moisés cómo enseñar al pueblo. Hoy se está preguntando todo, pero ¿cómo se va a predicar el evangelio si no tenemos templos, si no viajamos? Sí se va a hacer si el fundamento está firme, si en cada hogar hay altar. Y cuando nos reunamos, oigan bien, si en cada hogar hay un altar, hay oración, hay adoración, hay alabanza, hay palabra de Dios en cada hogar. Cuando esos hogares se junten en el templo, va a haber fuego, porque no van a ir secos esperando que el pastor les dé agua. Han estado bebiendo agua
todos los días, la esposa, los hijos, los pequeñitos, cada día en su casa han estado bebiendo agua del cielo, han estado experimentando la presencia de Dios. Y cuando estas familias, estas casas se reúnen, así como nos manda la palabra de Dios, va a haber fuego, va a haber la gloria de Dios. Algo que mencioné anteriormente que me tocó el corazón, el año pasado estuvo el hermano Degu de Etiopía en la conferencia de la Fraternidad Mundial, y ahí él habló y mencionó algo que me llamó la atención y dijo, ellos son muy metódicos en llevar cifras de cuántos bautismos ha habido en todo el país, cuántos han sido llenos del Espíritu Santo, cuántos han sanado de cáncer, cuántos los ciegos han sanado, cuántos cojos han sanado, y ocurren muchos milagros en Etiopía, África. Pero esto es lo interesante, lo que él dijo. En este año, dijo, hubo tantos miles de bautismos, hubo tantos miles, y si no citó la cifra, hubo tantos miles que fueron llenos del Espíritu Santo, y hubo tantos miles que recibieron sanidad, que de los ciegos, hubo tantos cienes que tuvieron que Dios los sanó, y al estar ciegos ahora ven, hubo cojos, mancos, y comenzó a nombrar diferentes enfermedades, los testimonios que tenían. La pregunta surgió, alguien le preguntó, ¿cómo le hicieron? ¿Cuántas campañas de sanidad llevaron a cabo? ¿Cuántos conciertos o cuántas campañas de orar por los enfermos llevaron a cabo? ¿O cuántas campañas evangelistas llevaron a cabo? Dijo, pues ninguna. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser eso? Sí, dijo, estos milagros ocurrieron en los cultos regulares durante el año. Cada vez que se juntan en cada congregación, comienzan a cantar, a orar, a alabar al Señor y a predicar la palabra. Y mientras están haciendo eso, los ciegos están siendo sanados, los cojos se levantan de la silla de ruedas, hay salvación, hay derramamiento del Espíritu Santo, porque alguien preguntó, ¿cuántos tuvieron cultos especiales para orar por el derramamiento del Espíritu Santo? No, pero ahí en el servicio regular de cada semana o 2 veces por semana, cuando el pueblo se reunía, ocurrían estos milagros. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que en cada hogar hay un altar, y cuando hay un altar en cada hogar, todos traen fuego del cielo, y cuando se juntan 2 que traen fuego, o 3 que traen fuego, se multiplica. No se añade, se multiplica, si nomás se juntan 2. Dice el escritor del libro de Deuteronomio, si el Señor, si el Señor está con nosotros, uno hace huir a 1000. Uno hace huir a 1000 porque Dios es con nosotros. Nadie pudiera hacerlo si el Señor de Israel no estuviera con él. Uno hace huir a 1000 enemigos. Un creyente tiene la capacidad, el creyente justo, cuya oración es eficaz, que ama, que perdona la vida de un justo, él puede echar a correr a 1000 demonios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y luego dice enseguida, y 2 harán huir, no a 2000, es la lógica. Si uno hace huir a 1000, pues 2 hacen huir a 2000. Pero no, dice el escritor, 2 harán huir a 10,000. ¿Por qué? Porque en la unidad hay multiplicación de unción, de fuerza, de fortaleza. Esta es una ley natural y es una ley espiritual. Cuando hay unidad, entonces no se añade otro 1000 que derrota, se multiplica la unción. Entonces 2 hacen huir a 10,000, 10 veces más fuerza tienen 2 unidos. Y si 2 tienen 10 veces más fuerza, ¿qué nos sucederá cuando 3 se juntan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos juntamos creyentes, nos juntamos de diferentes ministerios, organizaciones que existen hoy en día, y si nos unimos en el Espíritu como uno, haremos huir a multitudes, la gloria de Dios será manifestada, pero es necesario esa unidad, y es lo que representa entonces 2 juntos hacen huir a 10,000.
3, por la misma base, a 100,000. 4, 1,000,000. 5, 10 millones. 6, 100 millones. 7, 1 billón. 8, 10 billones. 8, 10 billones. 9, 1 trillón. 10, 10 trillones. 11, 100,000 trillones. Y 12 hacen huir a 1,000 trillones. Hay multitudes de ángeles, multitudes, huestes del infierno que están guerreando contra la iglesia, y nos levantamos como un solo hombre con el altar reedificado en cada casa. Cuando nos reunamos va a ser así como está escrito. Nos hemos preguntado cómo es que la gloria de Dios será manifestada. ¿Cómo será manifestada? ¿Cuándo se va a cumplir lo que está escrito ahí en la palabra de Dios? No es exageración, no es hipérbole, una exageración cuando dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 60 de Isaías: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Será vista su gloria, y andarán los gentiles, los paganos, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, que haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de los gentiles. Multitudes vendrán. Así está escrito. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando la gloria del Señor sea vista sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Dios. Pero ¿cómo es que el pueblo de Dios es instruido? Leamos Deuteronomio capítulo 6, edificando el altar en cada casa. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que el Señor tu Dios mandó que te enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseer, para que temas al Señor tu Dios, y guardando todos sus estatutos y tus mandamientos que yo te he mandado. Y aquí está la estrategia de Dios. ¿Cómo? Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Está hablando a cada padre, al padre de cada familia, hablando al jefe de cada familia, y donde no hay el hombre, está la madre, el trabajo es de ella. Tú has de enseñar esto a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién le estaba hablando? ¿A Moisés? No, no solamente a Moisés, le está hablando a cada padre de cada familia. Y las repetirás, verso 7, a tus hijos, y hablarás de ellas, de estas palabras, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Eso es el altar en cada hogar. Y es lo que está haciendo hoy el Señor, preparándonos que reedifiquemos el altar en cada hogar. ¿Por qué? Porque los días que están por delante son todavía más terribles y que lo que estamos mirando. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Él nos va a dar un espacio de tiempo después de esto, para que podamos alimentar a los pobres, para que podamos alimentar, para que tengamos comunión juntos, pero ya no con la misma mentalidad. Deben regresar, y quizás esto se va a prolongar hasta que el Señor mire. Si mira que no se están reedificando los altares en los hogares, entonces permanezcan en cuarentena.
Por lo pronto comenzó la cuarentena en los Estados Unidos por 15 días y ya la extendieron a 30 días hasta fines de abril. Hoy escuché de que se va a extender quizás más todavía la cuarentena, quizás hasta el verano. ¿Por qué? Eso los hombres no determinan, ellos solamente hacen lo que Dios determina. Y si Dios está mirando, aquí estamos en cuarentena, pero tristemente, ¿qué están haciendo mis hijos en casa? ¿Están distraídos? ¿Qué? Están ocupados en la televisión, están ocupados en películas, en esto, lo otro. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Abre los ojos, Señor. Por eso apelo a los intercesores, a los que ya han aprendido a orar. Mi hermano, levanta tu voz y dile, Señor, despierta a tu pueblo. No los juzgues, no los critiques. Di, Señor, intercede a favor de ellos. Señor, ten misericordia. Mueve a los padres, mueve a las familias, Señor, que aquí en su casa reedifiquen el altar. La cuarentena se ha extendido. Quiere decir que todavía, y yo concluyo que no hay suficientes altares, porque si se levanta la cuarentena, todo el mundo va a correr a los templos, pero va a ser lo mismo, sin altar en el hogar. Y aquí leímos cuál es el mandato del Señor. Las enseñarás a tus hijos estas palabras en tu casa cada mañana y al acostarte. Esa es la voz de Dios. Y así, cuando el pueblo deja de hacer eso, entra en tibieza, comienza a claudicar. No hay fortaleza, no hay fuerza. Muchos débiles, muchos enfermos y muchos duermen porque no importa qué tantos cultos tengamos, cuántas campañas. Alguien puede ser tocado por Dios porque es grande en misericordia, va a un servicio y si tiene la bendición que tiene un pastor con la unción de Dios, pues el Señor se mueve en aquel lugar. Y si hay un puñito de intercesores, pues Dios usa aquel puñito de intercesores y el pastor ungido y aquel hermano que no tiene altar en su casa, lo toca el Señor, lo llena de su Espíritu Santo y luego se va a la casa y pasan 2, 3 días, pero no hay altar en la casa y piensa, tengo que regresar al culto porque me siento que me estoy muriendo. Eso lo estamos viendo hoy en día. Mis hermanos pastores que me están escuchando, algunos de ustedes han tenido miembros de su congregación que están desesperados porque se abran de nuevo los servicios, porque piensan que no pueden sobrevivir. No, sí pueden sobrevivir. Dios quiere que establezca el altar en su casa. Eso es el propósito de Dios. Entonces, miramos por qué. En inglés dije la palabra es reprieve. Después del 9/11, septiembre 11 del 2001, fue la primera vez que los Estados Unidos fue invadido por alguien del extranjero en un acto de guerra. En acto de guerra y entonces las gentes corrieron a los templos porque lo terrible de las torres caídas, 2,000, 3,000 personas que murieron, fue la primera vez que la puerta se abrió, las murallas de protección sobre los Estados Unidos, hubo una grieta, una partidura y entró un enemigo. Dios hablando, era el mismo mensaje, arrepentimiento, comunión. Lo miramos, oramos, pero seguimos igual, seguimos separados unos de otros. Y repito, no quiere decir que todos debemos estar juntos bajo un solo ministerio, bajo un mismo rubro. No estamos hablando de eso. Aunque trabajemos en diferentes áreas y lugares con distintos llamados, debemos tener comunión unos con otros, tener comunicación y sobrellevarnos unos a otros. Pero después del 9/11 no cambiamos, seguimos igual. Y entonces Dios ha dado pasaron varios años y luego en 2008 llegó cuando el mercado cayó, las casas se perdieron, perdimos casas, miles y miles, se perdieron casas, terrenos, cuentas, cuánta cosa. Una vez más Dios hablando. 7 años después del 2001, y entonces Dios, ha habido otras cosas que han venido, pero esa fue la primera vez que se abrió una grieta y fue atacado Estados Unidos. Pues ahora pasó 2007, 2014, y luego vamos hasta 2020. Estamos en el 2020 y ahora ha entrado porque no ha habido la respuesta del pueblo, no la ha habido. En el mundo pagano siguieron igual o peor. La iglesia seguimos igual.
cada quien con nuestras actividades, nuestros programas, nuestros calendarios, nuestros eventos, pero separados unos de otros, en enemistad, sin perdonar, sin bendecir. Así continuamos, todos somos culpables. Yo me incluyo en ese número, porque debemos humillarnos delante de Dios y confesar, admitir, hemos pecado. Y repito, como dijo mi hermano Daniel, me da ánimo Daniel, porque un hombre pío y justo, íntegro, hombre que oraba 3 veces al día, confesó, dijo, después de confesar mis pecados, confesé los pecados de mi pueblo. Así que estamos aquí en este momento, estamos en cuarentena, con un propósito para reedificar el altar. ¿Por qué? Porque más adelante vienen otras plagas, viene más tribulación, vienen pruebas, vienen guerra, así como está escrito. Y entonces la única forma que vamos a poder estar firmes es que tengamos altar en el hogar. Y repito, los que oigan la voz del Señor y obedezcan este mandato del Señor, no es mandato mío, el Señor está diciendo, reedifica el altar en tu casa, porque así está escrito en su palabra. Cuando nos dé un pequeño reposo y podamos regresar a los cultos, no van a ser igual, no pueden ser igual, porque cada quien va a traer fuego del altar que cayó ahí en su casa. Y luego porque es preparación para lo que viene por delante. Voy a leer solamente Mateo 24. Mateo 24. Cada día yo estoy pidiendo que Dios nos dé entendimiento y revelación sobre qué es lo que debemos hacer. No nomás, oigan bien. Ustedes saben, ya me han oído que estoy queriendo entrar a Mateo 24 y sí voy a entrar, pero es necesario no nomás mirar lo que está ocurriendo, sino que debemos entender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que el pueblo de Dios debe hacer, cuál acción debe tomar el pueblo de Dios. Entonces, así está escrito en la palabra del Señor. Había una tribu de Isaacar, que había ahí ciertos hombres que conocían los tiempos, entendidos en los tiempos, y sabían qué es lo que el pueblo de Dios debía hacer. Así que es lo que estamos compartiendo, qué es lo que debemos hacer. Construir el altar en el hogar. Y por esa razón, ¿quieren saber por qué estamos en cuarentena? No es culpa del gobierno, no es que estamos sujetándonos a los hombres, que es menester obedecer. Algunos de mis hermanos con toda sinceridad han dicho, es menester obedecer a Dios antes que los hombres, vamos a seguir teniendo cultos. No hay que tener discernimiento y saber cuándo, saber qué hacer. Y hay ocasiones en que tenemos que obedecer a las potestades superiores, y esta es una ocasión, porque sabemos que no son ellos, es Dios el que nos puso en cuarentena como aprisionados, pero es con un buen propósito, porque Él tiene planes no malos para nosotros, planes buenos. Entonces, así como cuando José fue llevado a Egipto, vendido por sus hermanos, pues humanamente hay que mandar que lo rescatemos y lo regresemos una vez más a su casa. No, Dios lo puso en prisión, en grillos, dice la palabra de Dios. Lo puso en aflicción como esclavo hasta que el tiempo que llegó la palabra, porque Dios lo preparó, porque había de ser el segundo del rey. Dios nos está preparando. Para eso es la cuarentena. Encerrado en casa, ¿para qué? Para reedificar el altar. ¿Cómo lo reedificamos? Orando juntos, alabando a Dios juntos, adorando a Dios el Señor juntos, cantando cantos al Señor en comunión los unos con los otros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24. La pregunta de los discípulos, ¿cuándo veis todo esto? ¿Cuándo serán, Señor, sentándose él después de que profetizó la destrucción del templo? Los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ya dijimos, la venida y el fin del mundo es la misma cosa. Entonces el Señor responde y da las señales que han de ocurrir antes de su venida y del fin del mundo, específicamente dirigiéndose a la segunda parte de la pregunta de los discípulos. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y aquí están las 6 señales que dio el Señor. Y las 6 señales que dio el Señor, y aquí los dejé la última vez, cuando comenzamos en esta enseñanza. Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis.
Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6 de el Apocalipsis y leamos el primer sello. ¿Cuáles fueron las 6 señales que dio el Señor? En realidad dio 7, pero no voy a mencionar la séptima porque no está incluida aquí en los sellos que vamos a leer enseguida, pero la voy a leer después porque es muy importante. El primer sello es un caballo blanco. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Mantengan su Biblia abierta entre Apocalipsis 6 y Mateo 24. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con voz de trueno, ven y ve. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. A primera vista parece que es el Señor Jesucristo en un caballo blanco, porque mismo Juan lo describe allá en el capítulo 19, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero. Y describe ahí el Señor Jesucristo, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, una corona, y tenía un nombre escrito que ninguno podía entender sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos del cielo que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ese es. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él lo regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo viene en caballo blanco, con corona, con diademas? Y aquí leemos el jinete del primer sello. Parece que es el Señor, no lo es. ¿Quién es? ¿Quién es este jinete del caballo blanco que tiene un arco? Es un arco sin flecha, es señal de paz. Pero aún así triunfa con paz, hablando de prosperidad y de paz y de buenas nuevas, y le fue dada una corona, o sea que reinó, que triunfó y salió victorioso para que también venciese, también venció. ¿Quién es ese jinete del primer sello del capítulo 6 de Apocalipsis? Regresemos a Mateo 24. La primer señal que da el Señor es, ¿cuál señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y se levantarán, dice más adelante, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Así que si se os dijere, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí en las cámaras, no creáis. El jinete del caballo blanco es el espíritu del anticristo, que siempre es lo ficticio, así como los dólares ficticios se parecen al verdadero, también los falsos cristos y falsos profetas, aún dice que hacen grandes señales y grandes señales y prodigios, que aún si fuere posible, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Así que el jinete, el que abre según el capítulo 5, el que abre los sellos es el Cordero. Entonces es el único que puede dar la definición, la explicación de los sellos. Él abre. Cuando algo está sellado es que nadie puede leerlo y nadie puede entenderlo. Ahora los sellos fueron abiertos y tenemos la explicación. ¿Quién la da? El Cordero, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24. Primer sello es, mirad que nadie os engañe. Vamos al sello número 2, capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora hago una pregunta aquí muy importante. ¿Cuándo se abrió el primer sello? ¿En este siglo? ¿Ahora en el siglo XX?
¿Cuándo se abrió el primer sello? No, todos estamos conscientes de que desde el principio, desde el primer siglo de la iglesia, hubo falsos profetas, engañadores. Pablo habla, los apóstoles hablan de los que predican mentira, falsos apóstoles. Desde entonces se abrió el sello. El sello no se acaba de abrir. El sello tiene siglos que se ha abierto. El engaño comenzó desde entonces. Pero hay algo aquí importante. Entonces es importante entender, el sello no se acaba de abrir. El sello se abrió hace siglos y ha estado abierto desde que se comenzó a predicar la verdad. Desde que hubo los apóstoles, hubo falsos apóstoles y hubo quienes predicaron el engaño y la mentira. Pero ha pasado el tiempo y aquello que se abrió, el sello no se ha cerrado, está abierto y ya quedó establecido. Y entre más vamos acercándonos al tiempo del fin, alguien dirá, siempre ha habido falsos cristos, sí, pero nunca como ahora. Ahora, precisamente por haberse multiplicado la ciencia, hay los medios. Nunca había habido el medio del... Primero era el radio, y luego la televisión, y luego el internet. Y por medio del radio, por medio de la televisión y ahora por el internet se han difundido mentiras como nunca antes. ¿Siempre ha habido pecado? Sí, pero no es igual. Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad. Siempre ha habido ciencia, pero no igual, porque entre más nos vamos acercando al tiempo del fin, se va multiplicando todo. La ciencia se multiplica. También la maldad se multiplica y también los falsos cristos se multiplican. El espíritu de error no va menguando, va aumentando, incrementando, se va intensificando al ir llegando al fin del tiempo, a la venida de Cristo. Esto es muy importante comprender, porque cuando sigamos con el resto de los sellos vamos a mirar esto. Por eso el Señor está preparando a su pueblo, porque todo se está incrementando a tal grado. Oigan lo que dijo el Señor: por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? La caridad de muchos se resfriará, porque están dependiendo solamente del servicio del domingo. No, se resfrió su caridad porque no tiene altar a diario en la casa. Así como mandó el Señor al levantarte, al acostarte, al salir y al entrar sobre tu puerta, y cuando está establecido el altar, la caridad no se va a resfriar. Ese creyente va a llegar al culto, va a tener el amor de Dios, el fuego de Dios, y se junta con los demás hermanos, y cuando hay hermanos que no andan bien, no los aborrece, sino que los ama, ora por ellos, no hay contienda. ¿Por qué? Porque hay altar en el hogar. Y si todos llegan con el altar, por eso los milagros los ocurren con mis hermanos en Etiopía. Así que, mis amados hermanos, vamos aquí a detenernos en el primer sello y voy a continuar esta tarde a las 8:30 con el resto de los sellos. Pero es importante lo que acabo de decir. El sello no se va a abrir, el sello ya está abierto. Ya está abierto. ¿Quién lo abrió? El Cordero que fue inmolado, mas ha triunfado. Él lo abrió y Él nos da la explicación. El que es jinete, que viene con corona. ¿Por qué tiene con corona? Porque ha engañado a muchos. Ha triunfado, ha vencido. Pero leemos la palabra del Señor, hay esperanza, y por eso este mensaje debe ser entendido por el pueblo de Dios. Mi deseo es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos con el segundo sello, que también ya está abierto. Y vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que podemos entender y cómo podemos conectar esto al final de esta enseñanza con lo que está ocurriendo hoy. Esta pandemia, esta plaga, esta pestilencia que ha venido sobre todo el mundo. Mi deseo es que Dios los bendiga. Entonces entro esta tarde a las 8:30 en español y después voy a grabar en inglés. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia, mi estimado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde y reedifica el altar en tu casa. Hoy, comienza hoy
a reedificar. No creas que vas a reedificarlo en un día, pero comienza hoy. Pon la primer piedrita y comienza. Y cuando el altar esté edificado, el fuego va a caer. La gloria de Dios se manifestará en su pueblo y seremos luz en un mundo que está en terribles tinieblas y que desesperadamente busca donde haya luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Ustedes son la luz del mundo. Y una no se pone, no se encubre, sino que se pone sobre una montaña para que todos los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos a cada uno de ustedes. Les enviamos un saludo a todos mis hermanos de aquí. Como ya he dicho, no se valen ahorita los abrazos ni saludos de mano, pero sí podemos saludarnos y amarnos y mandar un abrazo por teléfono, y si ustedes nos envían también un abrazo, también lo recibimos. Voy a sacar, siento en mi corazón, sacar mi guitarra, y si ustedes me esperan unos 10, 15 segundos, voy a traer mi guitarra y podemos cantar aquí un cántico junto, aunque estemos separados por distancia. Amén. Voy a traer mi guitarra. Y aquí tengo mi coro, está mi esposa, tenemos un dueto. Is that your close? You can always come out here. Amen. Ok, vamos a cantar el canto. Okay. No hay amigo que me ame como Cristo. Vamos a adorar al Señor en medio de la niebla de muerte. Vamos a orar por Estados Unidos. Está bajo terrible amenaza. Muchas muertes están esperando, 100,000 a 200,000. Y dijo uno de los doctores, voy a después a mencionar sus nombres, son dos. Y dijo, puede haber hasta 1,000,000 de muertos en Estados Unidos. La muerte nos rodea, pero en medio de todo podemos adorar al Señor, pedir misericordia sobre América, sobre Estados Unidos, sobre México y las naciones. Que Dios tenga misericordia. Más importante que todo, si alguien muere, pero si muere en Cristo, no fue derrotado. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo firme y fiel. Por su gracia y grande amor cambió mi vida. Lo que en este mundo soy, lo debo a él. Canten con nosotros. No hay amigo que me ame como Cristo. Gracias, Señor, por amarnos. No hay otro amigo fiel como él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino
llena, mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero de su amor. Cantemos todos juntos. No hay amigo que me ame como Cristo. No hay otro amigo fiel como Él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino el amor de Dios. Cada día Cristo me da más confianza. Cada día Cristo me da más confianza. Más comprendo las palabras de su amor, pero no comprenderé porque me ama hasta ver allá su rostro. Pronto viene. No hay amigo que me ame como Cristo. Gracias, Señor, por amarnos. No hay otro amigo fiel como Él. Nadie pudo redimirme el pecado, sino el amor de Dios. Aleluya. Esa fue mi esposa, la que aquí me pregunta alguien aquí, ¿quién canta de fondo con usted? Es mi esposa, la que está cantando conmigo, la que me hace armonía. Dios Estamos les bendiga. aquí. Amén. Saludos, hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos, que gracias a Dios que por este medio nos podemos conectar. Y pues estamos esperando en el Señor, estamos conectados por el Espíritu del Señor. No importa qué tan lejos estemos, nuestros hermanos que se han comunicado con nosotros del Ecuador, de mis hermanas, hermana Manuel Paul, de los hermanos de la India, donde quiera en México, estamos conectados, Estados Unidos, somos uno porque tenemos el mismo Padre y somos sus hijos y estaremos cubriéndonos con la sangre de Jesucristo a cada quien, que el Señor haga su perfecta obra en nuestras vidas, que eso es lo que Él desea, ¿verdad? Que nuestro carácter sea como el carácter de Él. Ese es todo el punto, ¿verdad? Para poder reinar con Él por la eternidad. Dios les bendiga, deseamos lo mejor para cada familia, la protección del Señor sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga, los amamos. Aleluya, amén. Dios bendiga a mi esposa. Vamos a decirle al Señor cuánto le amamos en este día. Canten con nosotros. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir,
te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Una vez más, te vengo a decir, oh mi Salvador. Yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Estaremos de nuevo a las 8:30, pero cada quien tenga su cultito ahí en la casa, edifica el altar de Dios y la gloria de Dios va a ser manifestada y el fuego de Dios descenderá sobre el altar. Gloria. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Así que de parte de mi esposa y del servidor, les amamos, les enviamos un abrazo a todos los hermanos. Amén. Amén. Un abrazo por el Espíritu. Amén. Les amamos a todos mis hermanos. We love all of you. Así que a las 8:30, 8:30 tonight in Spanish, and then after the Spanish, I'll go in English. So our hearts are with you, and we continue praying for this country and for all the world around us. Share with your message with your contacts. Compartan este mensaje en su Facebook. Compartan con sus amigos, con quien ustedes creen que puede ayudarle. Le damos gracias al Señor por la revelación de su palabra, porque nos enseña qué hacer, nos enseña qué está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Es una bendición no estar confundido, es una bendición no estar a ciegas, sino que decir, está claro, esto está duro, pero está claro lo que yo debo hacer. Dios les guarde y les bendiga. Amén.